Un taxista llevó una vez a una frágil anciana al cementerio. Ella le pidió que no la esperara, pero algo en su interior lo impulsó a seguirla discretamente. Lo que presenció lo dejó sin palabras. Pero antes de continuar, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás viendo este video. Disfruta de la historia. Últimamente, Alexei atravesaba una mala racha. Se suele decir que después de una serie de infortunios viene la buena suerte. Pero en su caso, la realidad fue muy distinta. Sus problemas comenzaron hacía un año y desde entonces no hicieron más que acumularse. Había trabajado como conductor en una empresa de transporte durante 10 años y era muy respetado. Sin embargo, cuando llegó un nuevo gerente, implantó una serie de cambios drásticos bajo el pretexto de una optimización moderna. En realidad, lo único que hizo fue eliminar varias rutas, dejando sin empleo a muchos choferes, entre ellos Alexei. Al principio pensó que encontraría trabajo fácilmente, pero una y otra vez alguien se le adelantaba. Finalmente se rindió y comenzó a trabajar como taxista con su viejo Lada. Pasajeros no faltaban, pero la competencia era feroz, y para ganar siquiera un ingreso modesto, tenía que cruzar la ciudad de punta a punta desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Su esposa, Marina, no estaba feliz con esa vida. Su marido pasaba todo el tiempo en la carretera y apenas les alcanzaba para vivir. La mitad de lo que ganaba se iba en arreglos constantes del coche. A veces Marina se quejaba o incluso lloraba, pero pese a todo lo amaba profundamente. Por suerte, su trabajo como cajera en el supermercado era estable. Alexei sabía que esa no era la vida que quería. Soñaba con sorprender a Marina con regalos, reformar el apartamento y formar una familia. Pero, ¿cómo planear un hijo si su situación económica era tan incierta? Un día tenían dinero y al siguiente estaban en la ruina. Una fría tarde de enero, Alexei esperaba pasajeros en la estación de tren. Como de costumbre, la jornada iba lenta. Los días posteriores a las fiestas siempre eran así. Entonces vio a una anciana diminuta que se acercaba con dificultad. Parecía tan frágil como un gorrión, envuelta en un chal tejido y un abrigo gastado por los años. «Hijo, ¿me podrías llevar al cementerio?», le preguntó con voz suave cuando él bajó la ventanilla. «¿Al cementerio?», repitió Alexei sorprendido. «No es precisamente época para visitas y ya está oscureciendo. No va a ser barato, no puedo hacerlo por menos de 1000. No te preocupes, llévame», respondió ella en voz baja. «Tengo el dinero». Alexei se encogió de hombros. Era su decisión. Al menos no parecía estar desorientada. Bien, la llevaría. Durante el trayecto, Marina lo llamó varias veces. Quería saber cuánto había ganado ese día. Al día siguiente vencía el pago del préstamo de la lavadora y en casa no quedaba ni un rublo. Volvió a llamarlo para decirle que casi no quedaba comida en casa y que su sueldo no llegaría hasta la próxima semana. El supermercado donde trabajaba no permitía a los empleados llevar productos a crédito. A veces llamaba solo para discutir. Agotada y desesperada, estallaba en peleas familiares impulsadas por la angustia. Alexei murmuraba excusas. Prometía llevar comida, encontrar el dinero para el pago, o simplemente escuchaba en silencio, con un peso en el pecho. Se sentía totalmente perdido. Sin saber por qué, empezó a sentir resentimiento, incluso hacia la anciana sentada tranquilamente en el asiento trasero. ¿Por qué tenía que ir justo ahora al cementerio? No estaba cerca, ya caía la noche y de todos modos, la persona a la que visitaría seguramente llevaba años muerta. Tendría que esperar, perder tiempo, gastar combustible. Finalmente, divisó las rejas del cementerio. Detuvo el coche en la entrada principal. La anciana metió la mano en el abrigo y le entregó un billete de 5000 rublos. ¿Habla en serio?, exclamó Alexei sorprendido. Su voz se quebró del asombro. «No tengo cambio para esto. ¿No podía haberlo cambiado allá en la estación? ¿Dónde cree que voy a encontrar cambio en este lugar olvidado de Dios?». La mujer levantó la vista hacia él con ojos cansados y apagados y respondió suavemente, casi en un susurro. «Quédate con el dinero, hijo. Veo que tienes un buen corazón. Tú necesitas este dinero más que yo». Sus palabras tan simples y sinceras atravesaron a Alexei como un cuchillo. Vaciló, y la vergüenza reemplazó su irritación. «Es demasiado», murmuró incómodo. «Te dije que 1000 rublos serían suficientes. Mira, ve a visitar a quien viniste a ver».
Yo esperaré aquí y luego te llevo de vuelta a la ciudad. El dinero lo arreglamos después. No me esperes, querido, dijo la anciana negando con la cabeza con una voz que reflejaba una tristeza silenciosa. Puedo arreglármela sola. Abuela, ¿hablas en serio? Frunció el ceño Alexei mirando su figura frágil. Es invierno. Ya está oscureciendo. El sol ya se puso. No vas a quedarte aquí, ¿verdad? Se detuvo intentando leer su rostro. ¿Alguien va a recogerte? Vendrán por mí, murmuró ella casi inaudiblemente, bajando la mirada. Luego, como despidiéndose, añadió, «Ve, hijo, que Dios te cuide». Con lentitud abrió la puerta del coche y salió hacia el frío crepúsculo que se desvanecía. Alexei quedó paralizado, observando su pequeña silueta encorvada caminar hacia las rejas del cementerio. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de su pecho. En ese instante sonó su teléfono. Un cliente habitual necesitaba un viaje urgente. Echando una última mirada a la anciana que se alejaba, trató de calmarse. Ella dijo que alguien vendría, eso no es asunto mío, pensó. Guardó el billete de 5.000 rublos en el bolsillo de su chaqueta, arrancó el motor y partió, dejando atrás las sombras de cruces recortadas contra el cielo que se oscurecía. Durante la siguiente hora, realizó diligencias con su cliente habitual e incluso recogió otro viaje rápido. Su ánimo mejoró. Finalmente estaba teniendo un día rentable. Cuando quedó libre, sacó el dinero para contar sus ganancias, pero en el instante en que vio el gran billete, algo le sacudió como una descarga eléctrica. Algo en ese billete no cuadraba. No podía creer que no lo hubiera notado antes. Debió de estar demasiado distraído. Al mirar con más atención, Alexei maldijo en voz baja. «Claro», murmuró amargamente. «Me ha engañado. No era dinero real. Era un billete de broma. Un prop de lo que llamaban el banco de bromas. Aquella anciana lo había tomado por tonto». Alexei temblaba de rabia. Esa vieja bruja lo había engañado y él, como un idiota, se había preocupado por ella, preguntándose cómo estaría allá, en el cementerio helado. Pero no iba a dejar pasar eso tan fácilmente. Impulsado por la ira, Alexei decidió regresar al cementerio. Quizá la anciana aún estaría ahí, aunque las probabilidades eran escasas. Sin embargo, la furia lo empujaba. Quería encontrarla y reprocharle esa burla. Cuando llegó, la noche ya había caído por completo. Sus emociones se habían calmado un poco, y ahora solo se sacudía la cabeza. ¿Por qué había vuelto? La vieja seguramente ya se había ido, tal como dijo. No es verano, después de todo, pensó con amargura. Estaba a punto de dar la vuelta cuando justo más allá de la verja y apenas iluminado por la luz de la luna, vio movimiento cerca de una cruz. Un escalofrío recorrió su espalda. Su imaginación voló a las posibilidades más salvajes. Los temores de la infancia regresaron con fuerza. ¿Qué pasaría si ella fuera algún tipo de criatura nocturna? Había escuchado suficientes historias inquietantes a lo largo de su vida. Relatos sobre muertos que contactan a los vivos para arrastrarlos de vuelta a la tumba. Alexei negó con la cabeza intentando disipar el temor que se le iba apoderando. ¿Qué tonterías son esas? ¿Acaso soy un adulto y le tengo miedo a cuentos de fantasmas? Quizás simplemente está senil, se dijo a sí mismo. Probablemente no entiende bien el dinero. Tal vez vino a visitar la tumba de un familiar y se quedó allí demasiado tiempo. Pero, ¿y si se hubiera congelado? Él sería responsable, porque la había traído hasta ese lugar. Ese pensamiento finalmente lo convenció. Salió del coche y se dirigió hacia el cementerio. Noche, silencio. La tenue luz de la luna se deslizaba por el único sendero despejado. Alexei avanzó mirando hacia la oscuridad en dirección al lugar donde había visto la sombra apenas 5 minutos atrás. Se detuvo, inseguro. Las huellas se desviaban del camino y se hundían profundamente en la nieve. Debe haber ido por aquí. ¿Pero dónde estará ahora?, murmuró entre dientes. Maldita sea, cuando la encuentre le voy a dar un buen susto. Justo entonces, la nube que cubría el borde de la luna se desplazó, derramando una pálida luz amarillenta sobre el cementerio. Y entonces Alexei la vio. La anciana estaba sentada a unos 50 metros, medio enterrada en la nieve, acurrucada junto a una lápida. «Abuela», gritó Alexei, «¿estás viva por ahí?». Sorprendida por su voz, la mujer se sobresaltó y se volvió hacia él, entrecerrando los ojos, esforzándose por ver quién la llamaba. Pero la helada ya había hecho estragos. Apenas movía los labios y sus brazos y piernas estaban rígidos. Se estaba congelando.
Casi te congelas hasta morir, exclamó Alexei, ahora más alarmado que enojado. Vamos. Se adentró en la nieve que le llegaba por encima de las rodillas. Aún le sorprendía que la anciana hubiese logrado llegar hasta allí. Debió arrastrarse con las últimas fuerzas que le quedaban. ¿Pero por qué? ¿Qué la había impulsado? Alexei llegó a la tumba donde ella estaba y tocó suavemente su hombro. La mujer lo miró tratando de decir algo, pero sus labios solo se movían en silencio. Y de repente toda su ira desapareció. No quedó ni rastro de resentimiento por su engaño. En su lugar emergió otra cosa, compasión. ¿Qué clase de dolor debe cargar una persona para elegir congelarse hasta morir en un cementerio? Miró la lápida. Pertenecía a una mujer de unos 40 años. ¿Un pariente?, se preguntó. ¿Su hija tal vez? No deberías intentar unirte al más allá todavía. Abuela, aún me debes dinero, dijo Alexei en voz baja. Luego, sin decir nada más, levantó su frágil cuerpo y comenzó a avanzar penosamente por la nieve hacia el camino. Ella no resistió. Era como si las palabras que quería decir estuvieran congeladas en lo profundo de su interior. Su cuerpo débil temblaba con pequeños escalofríos y lágrimas, silenciosas, brillando a la luz tenue. Resbalaban por las arrugas de su rostro ajado por el tiempo. Se sentó en el asiento trasero, pequeña y liviana como una sombra, envuelta en un abrigo invernal gastado que parecía a punto de deshacerse por las costuras. Alexei la miró, y un nudo le subió a la garganta. Sin decir palabra, sacó de su bolso un termo con té caliente que siempre llevaba para las largas noches de trabajo. Con cuidado, vertió el líquido humeante en una tapa de plástico, y sujetándola por el hombro, la ayudó a beber. Sus dedos estaban tan fríos y temblorosos que apenas podían sostener el vaso. Como un hijo atento, Alexei llevó la taza a sus labios, vigilando con esmero que no se quemara. Tras unos 5 minutos, algo de calor comenzó a regresar a su cuerpo. Sus mejillas recuperaron un leve rubor y su respiración se hizo más pausada y firme. Pero en sus ojos profundos y cansados, aún brillaba una tristeza insondable. ¿Por qué has vuelto, hijo?, susurró, con una voz tan frágil como el susurro de las hojas de otoño, temblando entre el dolor y la incredulidad. Te pedí que no lo hicieras, no debiste venir. Alexei la miró, intentando disimular su tormento con una sonrisa débil, aunque su voz traicionaba su inquietud. ¿Me estás tomando el pelo, abuela? ¿Cómo iba a dejarte ahí? Primero, no pude sacarme de la cabeza durante toda la noche que te había dejado sola en el frío helado, en un cementerio. Y segundo, vaciló, sintiendo cómo la rabia que le había consumido antes se transformaba en tristeza. Me engañaste. Lo siento, querido, murmuró apenas audible, con los ojos llenos de lágrimas y la mirada baja. Nadie iba a venir por mí. Yo solo quería quedarme allí. Terminó con un suspiro. Quería quedarme con mi niña. Alexei frunció el ceño, con la voz quebrada. ¿Quieres decir que querías morir congelada? Ella no respondió de inmediato, simplemente asintió lentamente mirando al suelo. Las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas envejecidas, dejando un rastro brillante en su rostro agotado. Alexei sintió un nudo en el pecho al escuchar sus palabras. ¿Cuán rota debe estar una persona para llegar a eso? ¿Qué clase de dolor empuja a alguien a despedirse de la vida junto a una tumba helada? Abuela, dijo suavemente, tratando de mantener un tono tierno. ¿Qué te pasó? ¿Qué pudo haberte llevado a hacer algo así? Emitió un silbido bajo, no por sorpresa, sino para ocultar la profunda conmoción que le había provocado su sufrimiento. Entonces otro pensamiento le vino a la mente. Espera, me estoy adelantando, también me engañaste con el dinero. Me diste un billete falso. La anciana jadeó con acento agudo, con los ojos abiertos de par en par en señal de horror. Eso no puede ser. Ese dinero me lo dio el propio director. No lo sabía, hijo, te lo juro. Te lo di con todo mi corazón. Incluso más de lo que me pediste, porque pensé que tú lo necesitabas más. Su voz se quebró y se cubrió el rostro con las manos, como tratando de ocultar la vergüenza. Las cejas de Alexei se fruncieron y la ira volvió a encenderse. ¿Con todo tu corazón? ¿Así que fui yo quien se equivocó? Casi gritó, pero se detuvo al ver que ella se estremecía con su tono. Está bien, basta, murmuró. Vamos a la policía. Ellos aclararán todo. No, a la policía no, exclamó la anciana con una voz de repente delgada y casi infantil, llena de desesperación. Me mandarán de regreso al refugio. Y no puedo volver ahí, no puedo. Preferiría que me dejaras aquí, hijo.
Solo quiero morir junto a mi niña. Lloraba desconsoladamente, con la voz quebrada en cada palabra. Y el dinero, añadió. Si era falso, lo siento. Nunca quise engañarte. Créeme, no fue con mala intención. Sus manos temblorosas sacaron de su abrigo una delgada cadena de plata con un pequeño colgante en forma de ángel. Brillaba débilmente entre sus dedos, tan frágiles que parecía que se romperían con el más mínimo roce. Las lágrimas caían por sus mejillas, posándose sobre el frío metal. Pertenecía a mi hija, susurró. Entre sollozos, se la di cuando aún estaba en la escuela. Después de que falleció, la encontré, y la he llevado conmigo desde entonces. Era mi manera de mantenerla cerca. Ella tomó aire, esforzándose por mantenerse en pie. Pero ahora, ¿para qué me sirve esto? Tómalo, hijo. Tómalo al menos por tu bondad. Su mano temblaba mientras extendía el colgante hacia él. Las lágrimas seguían cayendo, empapando el asiento y dejando manchas oscuras. Alexei la observó fijamente y algo en su interior se quebró. Frente a él no había una estafadora ni una farsante, sino una mujer destrozada por el dolor, cuya vida parecía haber perdido todo sentido. La ira se desvaneció en él, dejando un dolor crudo y un intenso deseo de proteger a ese alma frágil que, a pesar de todo, aún se aferraba al recuerdo de su hija. «Guarda tu colgante», dijo en voz baja, con delicadeza. Suavemente apartó la mano de ella y añadió: «Es tuyo. Debe quedarse contigo. Y en cuanto al dinero, olvídalo. Creo que no quisiste engañarme. Puedo ver que tú misma fuiste engañada». Hizo una pausa y con una insistencia tranquila, preguntó: «Dime quién eres. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te ha pasado?». La anciana se sonó la nariz y secó sus lágrimas con el borde del chal. Respiró hondo como si reuniera fuerzas para hablar mientras sus dedos apretaban el colgante contra el pecho, como si fuera el último ancla que la unía a su pasado. «Me llaman abuela Anya», dijo con voz aún débil, pero ahora teñida de cierta firmeza. «Después de que murieron mi hija y mi yerno, terminé en un refugio. Pero eso no es vivir, hijo. Eso es solo existir. Ya no podía soportarlo. Así que decidí, ¿qué sentido tiene esperar a la muerte? Mejor salir a su encuentro, junto a mi niña». Alexei escuchó en silencio, con el pecho apretado al contemplar a aquella mujer cuya vida había sido marcada por una pérdida tan profunda. No sabía qué decir, solo que no podía permitir que ella volviera a caer en ese mundo frío e indiferente. ¿Por qué era insoportable el refugio?, preguntó en voz baja, apenas un susurro, temeroso de romper aquel momento de sinceridad. «Por favor, cuéntame, abuela Anya. Quiero entender». Ella alzó la mirada y en sus ojos Alexei vio una tristeza tan vasta que parecía estar contemplando el mismo abismo. Sin embargo, en medio del dolor, brillaba una pequeña chispa, un tenue destello de algo aún vivo, quizá esperanza. Al principio solo negó con la cabeza. Luego, lentamente comenzó a relatar su historia. Anya había vivido toda su vida en un pueblo. Su esposo murió cuando eran jóvenes y ella crió sola a su hija. Elena era inteligente, hermosa. Se graduó en la universidad de la ciudad con un título en economía. Allí conoció a su futuro esposo, Sergei, con quien finalmente se casó. Cada día, Anya rezaba para que la felicidad nunca abandonara el hogar de su hija. Y de hecho, la vida fue generosa con Elena y Sergei. La única sombra era que nunca tuvieron hijos. Pero con el tiempo lo aceptaron y aprendieron a vivir solo el uno para el otro. Se amaban profundamente. Cuando la salud de Anya comenzó a deteriorarse, Elena la llevó a la ciudad para vivir con ellos. Durante casi 2 años todo fue bien. Tranquilo, pacífico, cálido. Entonces llegó la tragedia. Elena y Sergei se fueron de vacaciones. En un paso montañoso, el autobús en que viajaban salió de la carretera y cayó por un barranco. Muchas vidas se perdieron. Entre ellas, las de Elena y Sergei. Anya los enterró ella misma. Fue casi insoportable el dolor, pero se obligó a mantenerse fuerte y hacer todo como debía. Solo después se desmoronó por completo. Y entonces, de la nada, apareció en la puerta del apartamento una joven que decía ser hija de Sergei y que tenía pleno derecho a la vivienda. Anya no discutió. ¿Cómo iba a hacerlo? La chica realmente se parecía al difunto yerno. Y además tenía un testamento firmado por Sergei. Parece que no todo había sido tan perfecto como Anya creía. Al parecer, Sergei tenía una hija de una relación anterior. Si Elena lo sabía, Anya nunca lo supo. No quedaba nadie a quien preguntar por esa hija que Sergei había tenido.
No había respuestas. Así que Anya se fue y entró en un refugio por su cuenta. Todo encajó tan convenientemente. Llamó a los servicios sociales solo para informarse y le dijeron que acababa de liberarse un lugar. Era modesto, le dijeron. Pero Anya no buscaba lujo. Era una mujer de campo, acostumbrada a las dificultades. Hubiera regresado al campo, pero no tenía a dónde volver. Había vendido su casa años atrás para ayudar a su hija y yerno a comprar un coche. ¿Y ahora? ¿A dónde podía ir? El refugio era la única opción. Pero no le llevó mucho tiempo a Anya comprender que aquel refugio era hogar solo en el nombre. Oficialmente se llamaba Casa de Misericordia, pero en realidad se parecía más a una prisión. Las salidas a pasear solo estaban permitidas en horarios estrictos. La comida era escasa y los medicamentos que les daban eran los más baratos disponibles, a pesar de que el 75% de las pensiones de los residentes se destinaban a cubrir los gastos. Nadie se atrevía a preguntar a dónde iba ese dinero. Todos temían al director, y el director, Víctor Ivanovich, era realmente un dictador. Se rumoreaba que había sido guardia de prisión y que había importado todas esas mismas reglas penitenciarias al refugio. Las condiciones eran duras. Anya se arrepentía 1000 veces de haber entrado en ese lugar. Incluso pensó en pedir traslado a otro centro, pero cuando Víctor Ivanovich se enteró, la miró con tal intensidad que casi se desmayó de miedo. Pronto, el director comenzó a mostrar un interés inusual por la cantidad de dinero que los residentes lograban ahorrar. Después de todo, supuestamente podían conservar el 25% de su pensión. Pero en realidad, ni siquiera esa cantidad existía realmente. Anya sabía que, tras más de 3 meses, apenas había logrado ahorrar poco más de 5.000 rublos. Entonces, un día, los encargados entraron en las habitaciones y realizaron una inspección. Contaron todo el dinero en efectivo de los residentes. Víctor Ivanovich afirmó que cambiaría los billetes pequeños por otros de mayor denominación. Decía que los ancianos no necesitaban gastar dinero de todos modos, y que los billetes grandes eran más fáciles de mantener seguros. Así fue como Anya terminó con un billete de 5.000 rublos. Su vista era mala y no notó nada extraño en el billete. Pero poco después, una ola de melancolía insoportable la invadió. ¿Cuál era el sentido de todo? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué estaba ahorrando? No le quedaba nadie en el mundo. La gota que colmó el vaso fue cuando su compañera de habitación falleció. La mujer sufrió una crisis hipertensiva, pero en lugar de llamar a una ambulancia o administrarle algún medicamento adecuado, la encargada solo le trajo una toalla húmeda. «Ponte esto en la frente, te sentirás mejor», le dijo. Pero no funcionó. Al amanecer, la mujer había muerto. Fue entonces cuando Anya tomó su decisión. No era un animal para quedarse encerrada en una jaula, esperando la muerte. Ella saldría en sus propios términos. Esa mañana encontró su oportunidad. Se había programado una inspección para visitar el refugio. A los residentes se les advirtió con anticipación, amenazándolos con silencio absoluto. «Ni se les ocurra quejarse», les dijeron. Todos fueron lavados y arreglados de antemano, como si eso pudiera ocultar la podredumbre que había bajo la superficie. Vestían a los residentes en condiciones físicas para ello. Los dejaban ver televisión en la sala común, y esa era la imagen alegre que los inspectores veían. Ancianos limpios y contentos viendo una película, aparentemente bien cuidados. Y ninguno dijo una palabra. Todos habían visto la cálida recepción que Víctor Ivanovich les daba a los inspectores. Claramente, todos estaban compinchados. Eso era lo que al menos creían los pobres residentes. La abuela Anya se sentó en la sala común, pero sus ojos nunca se apartaron de la puerta principal. «Si tan solo pudiera escabullirme y correr», pensó. No sabía hacia dónde, cualquier lugar, con tal de no estar allí. Pero afuera era invierno y no tenía ropa abrigada. Entonces una mujer entró al refugio. Una persona que ocasionalmente venía a recoger restos de comida para sus perros. Las enfermeras la regañaron. «¿Por qué entras aquí con el abrigo puesto? Quítatelo». La mujer obedeció. Se quitó el plumífero y el chal y entró en la cocina junto al personal. Por un breve instante, los residentes quedaron sin supervisión. Fue en ese momento cuando Baba Anya se levantó de un salto, tomó el abrigo y el chal, y salió disparada hacia la puerta. Afortunadamente, llevaba puestas sus botas de fieltro,
incluso dentro del refugio, como suelen hacer los ancianos. Se cubrió con el abrigo y el chal y corrió hacia la parada de autobús más cercana. Desde la ventana, los demás residentes la observaban huir, como si en silencio le bendijeran: al menos uno de nosotros logrará salir. Justo al lado del refugio había una parada de autobús y, como por intervención divina, en ese preciso instante llegó una minibús. Baba Anya ni siquiera miró el destino, solo necesitaba alejarse. Metió la mano en el bolsillo oculto de su suéter y sacó el dinero, aquel billete de 5.000 rublos y otro de 100 rublos. Pagó el pasaje y viajó hasta la estación de tren. No sabía si alguien habría ido a buscarla. Probablemente no. Lo más probable es que todo se hubiera encubierto rápidamente para evitar vergüenza ante los inspectores. Paseó un rato por la estación, sumida en sus pensamientos, hasta que su corazón tomó la decisión por ella. Mi hija me llama. Entonces subió a un taxi y pidió al conductor que la llevara al cementerio. Allí encontró la tumba de su hija. Abrazó la fría lápida y se sentó a su lado, esperando el final. «Perdóname, hijo», dijo al concluir su historia, dirigiéndose a Alexei. «Te di ese dinero con el corazón limpio». «Ya lo había entendido», respondió él con gravedad, aún asimilando todo lo que acababa de escuchar. «¿Qué debería hacer?», se preguntó. «Claro que debo acudir a la policía, pero mientras se resuelve, simplemente la enviarán de vuelta al refugio. ¿Y quién sabe qué le harán por haberse escapado? Está bien, querido. Perdóname si puedes», susurró Baba Anya. «Ahora me voy». «¿A dónde vas?», preguntó Alexei sorprendido. «De regreso a mi hija», respondió en voz baja. «Oh, no lo vas a hacer», exclamó Alexei cerrando con llave las puertas. «Quieres congelarte allá afuera y dejarme con la culpa para toda la vida», dijo con firmeza. «Así que es aquí donde te vas conmigo». «¿A dónde?», balbuceó Baba Anya asustada. «A mi casa. Descansarás, recuperarás fuerzas y mañana veremos qué hacer». La decisión le llegó de forma espontánea, pero era la correcta. En un clima helado no se abandona ni a un cachorro ni a un gato callejero, y mucho menos a una persona. Dejaría que pasara la noche y al día siguiente llamaría a la policía. Pero hasta que encontraran un hogar adecuado para ella, no la dejaría ir a ningún lado. «Pero, hijo, ¿y tu esposa?», preguntó la anciana con duda. «¿No le molestará tener a una extraña en casa?». «No, ella estará bien», respondió Alexei con un gesto despreocupado. Claro que a Marina le gusta un poco de drama, pero se calma rápido. Lo entenderá. Cuando Marina vio a su esposo entrar con aquella mujer anciana y desaliñada, se quedó sin palabras. De todas las cosas, ¿ahora traían a casa a una abuela con aspecto de vagabunda? Alexei la llevó aparte a la cocina y le explicó todo. «¿Quieres que viva aquí ahora?», preguntó Marina con indignación. «Solo hasta que la policía resuelva todo». Pobre ancianita, se burló Marina. Pero luego hizo una pausa. «Está bien», pensó, «que pase la noche. Ya veremos después». Mientras tanto, Baba Anya permanecía en el pasillo, sintiendo que tampoco era del todo bienvenida allí. En ese momento, Marina asomó la cabeza desde la cocina y dijo: «Quítate el abrigo, ven a tomar un poco de té con nosotras». Anya dudó, pero finalmente se quitó lentamente el plumífero y justo entonces Marina soltó un suspiro de sorpresa. «Baba Anya, ¿eres tú? ¿No me reconoces? Soy Marina Pavlenko, la hija de Galia y Misha, de Komariovo». Anya parpadeó sorprendida y Marina asintió con entusiasmo. «Sí, soy yo». Alexei permaneció allí completamente desconcertado, mientras las dos mujeres se abrazaban emocionadas. Resultó que Baba Anya había vivido en el mismo pueblo que los padres de Marina, prácticamente al lado. En un instante, el último vestigio de distancia entre ellas se desvaneció. A partir de ese momento, Marina acogió cálidamente a la anciana, le dio de comer, le preparó té, la ayudó a bañarse y la arropó en la habitación de invitados. Luego llamó a sus padres en el pueblo para contarles todo. Cuando supieron lo que su pobre ex vecina había sufrido, no dudaron ni un segundo. «Dile a Alexei que la traiga a Komariovo», dijeron. Aunque la vieja casa de Anya había cambiado de dueño hace tiempo, todavía había varias viviendas sólidas y vacías en el pueblo. Toda la comunidad se encargaría de ayudarla a instalarse. Pero por ahora, podría quedarse con ellos, nada más de refugios. A la mañana siguiente, mientras los primeros tímidos rayos de sol se colaban por las cortinas,
Marina se sentó en la mesa con una taza de té y compartió la noticia con Baba Ania con voz suave y llena de esperanza callada, como si intentara insuflar vida de nuevo en aquella mujer agotada. Los padres de Marina no necesitaron ser convencidos. Enseguida se ofrecieron a acogerla. En Komariovo, el aire aún olía a hierba recién cortada y viejos manzanos. Siempre habría un lugar allí para alguien de buen corazón. Baba Ania escuchaba en silencio, con la mirada fija en el suelo. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde desgastado de su chal. Lágrimas brillaban en sus ojos, no de miedo quizá, sino de una esperanza frágil y vacilante. Finalmente, alzó la vista llena de gratitud y asintió en silencio. En un corazón marcado por la pérdida y la soledad, comenzó a brillar una tenue chispa de esperanza, la esperanza de que, tal vez, la vida aún no había terminado. A pesar del agotamiento tras una noche sin dormir, Alexei se lanzó a la acción con una determinación silenciosa. No podía dejar las cosas tal cual, su conciencia no se lo permitiría. Antes de llevar a Ana al pueblo, hicieron una parada en la comisaría local. En una oficina pequeña con la pintura descascarada en las paredes, Baba Ana reunió todas sus fuerzas restantes para contar su historia. Su voz temblaba, pero estaba llena de resolución. Habló de la injusticia que había sufrido, del dinero falso y del constante miedo que atenazaba a los ancianos bajo la autoridad del director Víctor Ivanovich. Alexei y Marina se sentaron junto a ella en silencio, brindándole un apoyo silencioso pero profundo. Cada relato de dolor y humillación resonaba con fuerza en sus corazones. Los oficiales escuchaban con atención, tomando notas detalladas, y pronto el caso comenzó a tomar impulso. En cuestión de semanas, la fiscalía inició una investigación a gran escala. Quedó patente que el asilo había sido una auténtica prisión para sus ancianos residentes. Una infracción tras otra salió a la luz. Víctor Ivanovich no solo había engañado a los habitantes con dinero falso, sino que también les robaba sus pensiones. Fue condenado a una larga pena de prisión y casi todo el personal del centro fue reemplazado. Por primera vez en años, los residentes restantes comenzaron a vivir como seres humanos, rodeados de cuidado, calor y sin miedo. Pero Ana nunca regresó. Su corazón ahora pertenecía a Komariovo, donde había encontrado un nuevo hogar. En el pueblo, Ana volvió a la vida. Los padres de Marina la acogieron como a una más de la familia, ofreciéndole una habitación acogedora en su casa, que olía a madera fresca y té de hierbas. Cuando los vecinos supieron del regreso de Baba Ana, fueron llegando uno a uno, algunos con pasteles, otros con mantas cálidas, y algunos simplemente para abrazarla y ofrecerle una palabra amable. Toda la comunidad se unió para ayudarla a instalarse. Para el verano, prometieron renovar una de las casas vacías, una sólida vivienda con un gran jardín, donde podría plantar sus queridas margaritas, tal como hacía en su juventud. Mientras tanto, Ana se quedó con los padres de Marina. Ayudaba en las tareas del hogar, compartía relatos de su vida y enseñaba a Galina a tejer los mismos chales intrincados que ella misma solía usar. En sus ojos, antes apagados y sin vida, ahora brillaba una alegría silenciosa, y aunque su sonrisa era poco frecuente, era genuina. Alexei y Marina visitaban a menudo a Ana en el pueblo, donde siempre los recibían como parte de la familia. En cuanto Baba Ana veía su coche acercarse, salía al porche agarrando suavemente su chal, con el rostro iluminado por una cálida sonrisa. Se reunían alrededor de la gran mesa, tomaban té, reían y rememoraban. Al mirar a la joven pareja, Ana veía en sus rostros el reflejo de su propia hija y yerno. Un día, le regaló a Marina un pequeño colgante, un delicado ángel, que había pertenecido a Elena. «Que te proteja ahora», dijo suavemente. Marina, incapaz de contener las lágrimas, abrazó a la anciana con ternura profunda. Mientras tanto, la vida de Alexei empezaba a cambiar. La sombra oscura que creía interminable finalmente retrocedía. Un día, durante un viaje, entabló conversación con un hombre que resultó ser un empresario prominente. Mikhail Petrovich quedó impresionado por la confianza serena de Alexei al volante, su cortesía y compostura en la carretera. Sin dudarlo, le ofreció un empleo como su chofer personal, con un salario 3 veces superior al que había tenido en la empresa de transporte. Aún incrédulo por su suerte, Alexei aceptó. Ese trabajo se convirtió en algo más que una fuente de ingresos.
Fue un nuevo comienzo. Las cosas en casa también mejoraron. Él y Marina ahora vivían en perfecta armonía. Las discusiones del pasado se habían desvanecido. En su modesto apartamento se preparaban para la llegada de un bebé. Cada noche, Marina apoyaba su mano sobre su vientre creciente y sonreía, imaginando cómo pronto su hogar se llenaría con el sonido de risas infantiles. La vida de Ana también había florecido. Se había convertido en parte de una verdadera familia de pueblo, donde cada día traía pequeñas alegrías preciadas. Algún vecino llegaba con miel fresca. Los niños del pueblo corrían a escuchar sus relatos. Alexei y Marina solían llevarle pequeños regalos, pantuflas cálidas, un frasco de mermelada o un libro para hacer más amenas las largas noches. En una de esas visitas, mientras estaban sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Ana tomó la mano de Alexei con la suya y dijo en voz baja: «Gracias, hijo mío. Si no fuera por ti, no sé dónde estaría hoy. Me devolviste la vida». Alexei, avergonzado, solo sonrió y apretó suavemente aquella mano frágil. En ese momento supo que la vida que había soñado durante tanto tiempo finalmente había llegado. No porque persiguiera la fortuna, sino porque nunca volvió la espalda al sufrimiento ajeno. Sí, los capítulos oscuros de la vida finalmente pasan, pero lo que realmente importa es no dejar que el corazón se enfríe. No permitir que la amargura arraigue, aunque todo parezca derrumbarse. Porque en el momento más inesperado, la vida se volverá hacia ti con su lado más brillante, como una estrella que se enciende en la oscuridad, ofreciendo calor y esperanza.